El cambio en la política antidrogas implementada y dirigida por el presidente Gustavo Petro y su cúpula militar sigue dando resultados en contra del narcotráfico y sus entrañables aliados. En Cali, nuestra policía en coordinación con la DEA, capturó con fines de extradición a Camilo Betancourt Rosero alias Max y Laura Gutiérrez alias Chola, miembros de la red transnacional Black, dedicada al narcotráfico y lavado de activos. Esta organización tenía vínculos con la estructura coordinadora guerrillera del Pacífico que delinque en Nariño para traficar estupefacientes y lavar dinero hacia Estados Unidos, México y Centroamérica mediante semisumergibles. Alias Max es narcotraficante considerado como el principal articulador en el blanqueo de capital de más de 44 millones de dólares al año. Seguimos desmantelando las redes del narcotráfico y debilitando su músculo económico. En Colombia, el crimen no paga. Actuamos con contundencia, estrategia y cooperación internacional para defender la seguridad de todos. El extraditable aliado del Tren de Aragua, en Palmira Valle, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, capturamos a Luis Albert Cambindo, alias Chocó Oñato, otrora empleado aeroportuario que reclutó trabajadores de ese sector hasta convertirse en un capo que traficaba cocaína hacia Estados Unidos y Europa en alianza con el Tren de Aragua y la Inmaculada. Sus cómplices le facilitaban la utilización de uniformes y documentos falsos y saboteaban cámaras de vigilancia, coadyuvando a la contaminación de las aeronaves. Durante la acción policial, coordinada con la Fiscalía y agencias de Estados Unidos, se estableció que el extraditable, requerido por una corte del Distrito Sur de Florida, contaminaba mensualmente vuelos comerciales hasta con 100 kilos de cocaína y 800 kilos de marihuana, adquiridos en laboratorios del Cauca. No, calladitos nos vemos más bonitos. ¿Qué tal, mi gente de Petro Noticias? Aunque no le guste, esto es lo que Colombia y el mundo se debe enterar, que estos son unos criminales y como toda la extrema derecha corrupta y criminal. Comparte. Esta noticia es urgente. No nos doblegamos ante la criminalidad, como parte del fortalecimiento de la Operación Agamenón para afectar el accionar del Clan del Golfo tras el llamado Plan Pistola. Desde el 15 de abril nuestras fuerzas militares y la policía han obtenido contundentes resultados operacionales. Entre ellos se encuentra el abatimiento de alias Barranquilla y alias Mayimbu, quienes estuvieron implicados en el asesinato del subintendente Nelson Cárdenas en Salgar, Antioquia. En total hemos logrado 217 capturas, 15 muertos en el desarrollo de operaciones militares, incautación de 123 armas de fuego, 15.639 cartuchos, 11 artefactos explosivos y 3 medios de lanzamiento, la destrucción de 56 laboratorios y la incautación de 6.816 kilogramos de droga, 73 allanamientos, 15 sometidos. En 14 departamentos del país, nuestra policía ha logrado la captura de 123 presuntos integrantes del Clan del Golfo, incluidos 10 cabecillas de zona y 113 más, entre sicarios y campaneros. Estos son los 123 delincuentes que en los últimos 20 días le hemos capturado al Clan del Golfo. Desde que esta organización narcotraficante lanzó una ofensiva criminal contra la integridad de los policías, soldados y las comunidades. Entre los capturados se encuentran 10 cabecillas, como alias Jerónimo, Boliqueso, Haider, Chaco, Pipa, cabecillas dedicados a orientar a las estructuras criminales que afectan a los policías y los militares. Y en 74 allanamientos incautamos 58 armas de fuego, incluidas 30 fusiles, cartuchos, proveedores. La acción más reciente contra esta organización criminal la ejecutamos este fin de semana en Andes, Antioquia. ¿Qué hicimos allá? Se generó un allanamiento producto de la información y el trabajo o programa metodológico que se adelanta con la Fiscalía General de la Nación. Ingresamos a una vivienda, encontramos a 2 personas de la estructura criminal, quienes se enfrentaron a la Policía Nacional, fueron abatidos. Se trata de alias Barranquilla o Barranquillita, que es un explosivista del Clan del Golfo, y alias Mayimbu, una coordinadora logística, y son los señalados responsables de la acción criminal perpetrada el pasado 16 de abril en Salgar, Antioquia, donde
murió asesinado o fue asesinado un subintendente, que en paz descanse, Nelson Humberto Cárdenas. Además de atentar contra la fuerza pública, estos delincuentes dinamizan homicidios selectivos y extorsiones en el suroeste antioqueño. Durante la acción policial se incautaron revólveres, escopetas, granadas y se esclareció básicamente ese caso, repito, que enluta a la policía, pero que de forma contundente estamos trabajando para llegar a estos criminales. Gracias por sus manifestaciones de solidaridad y respaldo hacia la Policía Nacional, hacia nuestras fuerzas militares, con la invitación a seguir denunciando a estos criminales que enlutan a nuestro país. Las recompensas, como le indicó el señor almirante, alcanzan hasta los 4.378 millones de pesos. Si sigue así, pronto negará que fue presidente de la República en 2 ocasiones y dirá que no se llama Álvaro Uribe Vélez. Mucho. ¿Conoce al señor Ricardo Williamson? No lo conozco, doctor Jaime. Lo vi que vino a declarar aquí. Antes de verlo declarar aquí, había tenido la oportunidad de tener, así sea, un contacto visual con él. No, señor. Tenía una duda. En la campaña del doctor Iván Duque, el doctor Jaime Lombana hizo un acto para apoyar esa campaña en su casa en Bogotá. Y asistió una niña, Natalia, y sus padres, hija de una señora Williamson. Yo saludo a todo el mundo. Seguramente yo saludé a todos los asistentes. Y he preguntado si ahí estaba Ricardo Williamson. Y me dijeron que no. Es la única oportunidad que yo habría tenido de conocer a Ricardo Williamson. ¿Usted ha tenido alguna comunicación con él, directa o indirecta? No, señor. Cuando usted recibe la información de Vicky Jaramillo le informa a usted de la existencia del señor Ricardo Williamson. Yo creo que ella sí me mencionó un Williamson, que tenía un pariente en la cárcel y que por ese pariente se habían informado que Monsalve se quejaba en la cárcel de que había mentido contra mi hermano y contra mí, que el senador Cepeda le había hecho unos ofrecimientos. Ahí se probaron unos aportes y que en otros, y se probó el traslado de cárcel, evitar el traslado de cárcel a Valledupar, pero que no le había cumplido todo y que quería decir la verdad, que él había mentido contra Santiago y contra mí. No, calladitos nos vemos más bonitos. Las verdades involuntarias y las mentiras premeditadas del procesado Álvaro Uribe Vélez. Bueno, hoy pudimos asistir al primer día del testimonio del acusado, expresidente Álvaro Uribe, en el juicio oral. He hecho un resumen que intenta mostrar simplemente algunos aspectos de lo que todos pudimos ver hoy en la transmisión del juicio. Las verdades involuntarias y las mentiras premeditadas del procesado Álvaro Uribe Vélez. Verdades involuntarias. Álvaro Uribe negó su cercanía con Luis Alberto Villegas Uribe, alias Tubo. Sin embargo, terminó reconociendo con detalle que hizo negocios con él. Primero, le vendió a Villegas parte de la hacienda La Manada. Segundo, su hermano Santiago Uribe le vendió a la esposa de Villegas, Gloria Elena Cano, la finca El Desquite. Segundo, reconoció que vendió la finca Guacharacas en julio de 1996, o por lo menos una parte de esa hacienda. Sin embargo, el grupo paramilitar habría surgido en marzo de ese año. Además, en San Roque se produjeron las primeras desapariciones a mediados de junio de 1996 y la primera gran masacre se perpetró el 13 de julio de 1996. Así que así haya querido presentar que él se desvinculó totalmente de San Roque y de la hacienda, los hechos
son precedentes a ese supuesto momento en el que él se deslinda. Reconoció la existencia del bloque Metro y el robo de gasolina del poliducto de Ecopetrol. También, aunque dice que no busca testigos, sino que verifica información, en su declaración terminó reconociéndolo. Comillas, a mí nunca se me había ocurrido, señora juez, a mí nunca se me había ocurrido ir a buscar testigos para una cosa distinta a verificar. O sea, sí estaba buscándolos. Mentiras premeditadas. Aunque niega cualquier relacionamiento con Luis Alberto Villegas Uribe, siendo gobernador de Antioquia, expidió la resolución 42378 del 18 de noviembre de 1996, mediante la cual le otorgó personería jurídica a la Convivir El Cóndor, representada legalmente por este. Aunque niega cualquier relación con Santiago Gallón Henao, la firma Clamazán S.A., de la que este último era representante legal, fue beneficiada durante su gobierno con subsidios agroingreso seguro. Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, o Don L., administrador de las finanzas de los paramilitares, sostenía frecuentemente conversaciones con Santiago Gallón y Luis Alberto Villegas Uribe, dentro de los que figuran mensajes entre ambos para el gobernador de Antioquia de ese entonces, que era Álvaro Uribe. Dice que el debate que realicé el 17 de septiembre de 2014 en la Comisión Segunda del Senado tenía fines electorales. Sin embargo, las elecciones al Congreso de la República se llevaron a cabo en marzo de ese año. Dice que el auto inhibitorio proferido por la Corte Suprema de Justicia el 16 de febrero de 2018 tenía fines electorales. Sin embargo, oculta que fue su abogado Jaime Granados quien, mediante memorial de noviembre de 2017, solicitó se impulsara el proceso. Uribe se exculpa atribuyéndole la responsabilidad de su actuar criminal al abogado Diego Cadena. Para ello, sostiene que todo fue espontáneo, que no forzó nada. Sin embargo, como lo definió la Corte Suprema de Justicia a través del profesional del derecho, en su definición de la situación jurídica, a través del profesional del derecho, o sea, de Cadena, buscó los testigos para la construcción de sus declaraciones, de modo que ahora pretende desmarcarse de sus contenidos apócrifos, cuando, de ser cierta su versión, que no lo buscó, cuando menos debió ejercer una tarea de verificación y análisis de las tareas fraudulentas, irregulares e ilegales que estaba cometiendo Diego Cadena. 13.000 hectáreas. Duque, 3 millones de hectáreas, entregó 13.000. ¿Eso qué es si no es ponerle trizas a la paz? Y ahora, ¿quién amenaza? Petro, diciéndole al Congreso que permita que el pueblo se exprese, o ese tipo de oligarquía destruyendo la paz. ¿Para quién era la amenaza si no se entregaban los 3 millones de hectáreas para el campesinado? ¿Cómo así que de 3 millones de hectáreas solo 13.000? ¿Saben cuántas ya tiene este gobierno adquiridas por diversos mecanismos, con todas las dificultades, sin la ayuda de ninguna de las ramas del poder público en esta tarea, cuando son las 3 ramas del poder público las que están comprometidas ante la humanidad a partir de la declaración unilateral de Estado en que se convirtió el acuerdo de paz entregado al Consejo de Seguridad? Solo nosotros, nadie nos ayuda. Al contrario, nos ponen palos en la rueda. Y hoy tenemos no 13.000, Santos 0, Duque 13.000, Petro 562.000 hectáreas. Y sé que es insuficiente porque son 3 millones de hectáreas. Necesitamos otro gobierno para cumplir el acuerdo de paz con la FARC. Sería una desgracia para Colombia volver a un gobierno como Duque. 13.000 hectáreas. Sería una desgracia para Colombia volver a un gobierno en donde nos imponen un fiscal que ve la sangre verdugo en la noche de los inocentes y en cambio no es capaz de encontrar los culpables del crimen en Colombia.
Atrás no podemos volver. Tenemos que dar pasos adelante. Y la única manera de ir adelante es que las mayorías pobres, vulnerables, débiles económicamente del pueblo de Colombia se unan en una decisión política inquebrantable. No retrocedemos, vamos hacia adelante. No son 2.000 hectáreas, aquí las entregamos. Son 200.000 hectáreas en el sur del Cesar y el norte del Santander. Aquí ya no volvemos a una policía que ayudaba a los verdugos. Por ahí se paseaba Zeus y Terror. Y Zeus, que salió de la policía, tenía una agenda con nombres de sus amigos en la policía, ayudándolo a recuperar el paramilitarismo sobre estas tierras. Ojo, ojo, señores de la Policía de Colombia, la orden de su comandante en jefe es que ustedes jamás en su vida deben ponerse al servicio de los criminales. La orden es: pónganse al servicio del pueblo. La Constitución lo ordena. Le he pedido al general Triana que en estas regiones donde la tierra está en disputa y que incluso es tierra de la nación, la policía debe cuidar que los terratenientes no se tomen los baldíos. Ya está el mapa. Farman, por celular ustedes pueden abrir el mapa y saber si hay un baldío donde caminan. O en su municipio, cualquier campesino o campesina puede hacerlo. Y si ustedes ven que hay un hacendado encima de un baldío, la policía tiene la obligación de recuperar esa tierra porque es patrimonio nacional. Y es una orden de su comandante en jefe. Comandante de la policía de todos estos municipios debe elaborarme un informe sobre cuántas tierras baldías ha recuperado para la nación. Y esa tierra, la ANT debe entregársela sin demora al campesinado de Colombia. Es la forma de resarcir décadas de violencia injusta y de muerte de inocentes y de fosas comunes y de desaparecidos y de ignominia, los 100 años de soledad de los que habla Gabriel García Márquez. Y el jefe del ejército en la región debe garantizar los derechos y las libertades del pueblo campesino del sur del Cesar. Es la orden del presidente de la República Constitucional. Ayer decíamos que se acaben los 100 años de soledad. El presidente del Senado entonces dijo: eso es una amenaza. Como así, Efraín Cepeda, que decir que se acaben los 100 años de soledad es una amenaza. Los 100 años de soledad del libro grande de Gabriel García Márquez, caribeño, cuenta y narra de los tiempos en donde los colombianos nos matábamos entre sí por pintar una puerta roja o una puerta azul. Los tiempos del general Rafael Uribe Uribe, que era el primer aureliano. Espero yo ser el último de los aurelianos, porque así me llamaba antes. ¿Cómo se puede interpretar que finalizar por fin los 100 años de soledad de Colombia es una amenaza? Le pregunto personalmente, senador Efraín Cepeda, que tanto daño nos ha hecho. Acabar los 100 años de soledad es acabar la violencia en Colombia. Acabar los 100 años de soledad es acabar la ignominia y la ignorancia en Colombia. Acabar los 100 años de soledad es acabar la esclavitud en Colombia. Acabar los 100 años de soledad es acabar con el gobierno de los esclavistas y emancipar a la sociedad colombiana. Acabar los 100 años de soledad es la paz, y a la paz no se le llama amenaza, porque entonces empiezan a imitar a Pinochet. Nosotros convocamos a la paz. 1 millón de personas salió a las calles. 200 municipios, concentraciones, movilizaciones. Es el pueblo el que se ha parado y se va a parar más. Iré yo mismo a Barranquilla a hacer la manifestación en el Paseo Bolívar.
para decirle a Cepeda que me explique en su propia casa, su distrito, por qué considera que finalizar los 100 años de soledad es una amenaza para el Senado y el Congreso de Colombia. Cuando deberías acompañarnos a Mortajó de Negro, el Congreso, para darle la espalda al pueblo, y el Senado de la República debe, según la orden constitucional y legítima, obedecer al pueblo, porque es su representante. El pueblo ha ordenado finalizar 100 años de soledad de Colombia y de la Gran Colombia. Y esa orden hay que respetarla. En Barranquilla quiero que me explique el Senado de la República por qué considera una amenaza la paz de Colombia. Porque a esa decisión popular de salir a las calles, que cada vez va a ser más, antes de que el Senado apruebe la convocatoria a la consulta, en ese proceso deberían los grandes ricos de Colombia y los políticos tradicionales mirar que es posible el diálogo nacional, que es posible el acuerdo nacional, pero no un acuerdo con el pueblo arrodillado. No lleven al pueblo colombiano a una huelga general y a la confrontación, dándoselas de arbitrarios, cerrando las posibilidades de la consulta. Las normas son simples. Si archivaron el proyecto de los derechos laborales, que incluyen los derechos del campesinado, en 8 senadores de la Comisión Séptima, de cuyos nombres no quiero acordarme ahora. Si 8 enterraron la decisión mayoritaria de la Cámara de Representantes, que había hecho su labor aprobando y cambiando, como en su discusión que hicieron, el proyecto de reforma laboral, y pasaba entonces al Senado, primero a la Comisión Séptima, y estos 8 puntos suspensivos lo archivaron. Entonces, ¿por qué el Senado no puede solicitar una consulta al pueblo para decidir? Si no van el umbral y la gente no vota, o gana el no, pues no se hace. Pero si gana el sí, es una orden al Senado, no porque tenga que arrodillarse al pueblo. Nos pedimos de rodillas, sino que en nuestra Constitución, no por capricho de Petro, sino en los constituyentes elegidos popularmente en 1990, reza que la soberanía solo reside en el pueblo. Pueblo. ¿Por qué el Senado siente tanto temor? ¿Por qué algunos senadores se expresan en contra de consultar al pueblo? ¿Acaso no es en el pueblo en donde reside la soberanía de Colombia? Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? Nosotros solo pedimos que se cumplan las normas. 8 irresponsables con la patria, con la gente, archivaron los derechos del pueblo. ¿Puede garantizarse entonces ahora, de acuerdo a una voluntad mayoritaria del Senado, que se restablezca la decisión? Pero la única manera que queda es consultando al pueblo. Si pierde el presidente, y quienes quisiéramos que el pueblo decidiera, que toca decidir también en el Senado la reforma, porque se hacen unas preguntas que ya están entregadas, y si preguntas simples: ¿quiere el pueblo colombiano que el día termine a las 6 de la tarde? Oiga, ¿quiere el pueblo colombiano que la jornada laboral sea de 8 horas? Oiga, ¿quiere el pueblo colombiano que los campesinos y campesinas tengan un bono pensional? Quienes trabajan el surco todos los años y los días, y las mujeres también trabajan, ¿no se merece un bono pensional un campesino o una campesina? Miren la justicia que estamos proponiendo. ¿Por qué el Senado o algunos senadores quieren considerar eso una amenaza? Amenaza fue haber hecho trizas la paz. Amenaza fue haber puesto como fiscal general de la nación, solo para encubrir las culpas y los delitos, a un entrampador de la paz que devolvió guerrilleros a la montaña cuando ya estaban desarmados por su propia voluntad. Eso sí es amenaza.
Amenaza es haber permitido que unos sanguinarios hace 30 años vinieron aquí a matar los niños y las niñas campesinas. Eso sí es amenaza. A nosotros nos toca garantizar la paz. Y la paz se garantiza uniendo a los pobres. El campesinado de Colombia, beneficiario de la reforma agraria, aspirante a una reforma agraria, tenedor ya de tierras en las tierras andinas, que necesita industrialización, ministra, tiene hoy una tarea que cumplir, que es volver a salir a las calles, a las carreteras. La jornada de ayer urbana, grandísima, hay que complementarla con la jornada campesina en las carreteras, porque esta vez el pueblo no puede hincar la rodilla, esta vez el pueblo no puede bajar la frente, esta vez el pueblo no puede bajar la mirada. Llegó la hora del pueblo, y el pueblo es en las ciudades y en los campos, sin armas, con alegría, pero con contundencia. No nos toreen, no se burlen del pueblo. Estamos hablando en serio. Por eso hoy le dije, después de esa inmensa movilización ciudadana, al señor Vélez, el más rico de Colombia, poco conocido, al señor Gilinski, al señor Sarmiento Angulo, al señor hijo Santo Domingo y la esposa de Santo Domingo, al señor Lule y otros, el GEA antioqueño, les dije, no se burlen de la movilización popular. Yo los hice más ricos el año pasado a todos, pero no es sobre la base de la pobreza de los pobres. No se burlen. Petro los hizo más ricos, les hizo hacer la paz entre ellos, peleaba Gilinski y el GEA, y los impulsé, tienen 10.000 millones de dólares más de un año para otro. Oigan, ¿por qué no dejan que una mamá pueda ir más temprano a su casa a abrazar a sus niños y niñas aún despierto? ¿Por qué no dejan que una mamá pueda dormir un poco más apachurrada con sus hijos y sus hijas, dándoles el calor materno antes de ir a trabajar? ¿Cuál es el egoísmo social, señores? La paz se hace así, sean más ricos. Los aplaudo, pero permitan que el pueblo pobre empiece a salir de la pobreza. Permitan enriquecer también al pobre. Después de esa marcha, y tocará por lo que veo organizar otra marcha aún más poderosa, esta vez en el campo y la ciudad. Lo que se impone es un acuerdo nacional. Yo lo recibo, no arrodillado, para ver cómo podemos poner el país en los rieles, ya no de una extracción de rentas, llámese cocaína, llámese petróleo, carbón, sino en las riendas de la producción, y la producción se llama agricultura e industria. Y la agricultura tiene grandes agricultores, sí, pero que produzcan. Y tiene campesinos que asociados también pueden producir. Y no es uno o el otro, son ambos. Tierra para el campesino es parte de un acuerdo de paz, parte de un acuerdo nacional. Crédito de la banca privada al empresario pequeño de la ciudad y al campesino de la tierra en Colombia. Espacio, saber. ¿Por qué no ponen y les propongo que lo hagan, un impuesto sobre el patrimonio que se dedique exclusivamente a llenar de universidad pública el territorio de Colombia? Serán más ricos ellos y será más rica la gente pobre porque saldrá de la pobreza. Será más rica Colombia porque habrá paz, más producción. Entre más producción, más riqueza. Y la producción la sabemos hacer la gente que trabaja. Un acuerdo nacional y podemos tendernos la mano y la guerra a muerte se acaba en Colombia. Y no la que hacemos nosotros, la que hacen los narcos. Por eso sacamos la bandera de Bolívar, roja y negra, porque estamos decididos. Yo les propongo con tranquilidad a los ricos de Colombia un acuerdo nacional. Pero le propongo al pueblo de Colombia alistarse. Ya estamos saliendo, debemos salir más. Llegó la hora de la gran coordinación popular. Llegó la hora del pueblo. Llegó la hora de poner punto final a 100 años de soledad.
Llegó la hora de que no haya más aurelianos en Colombia. Llegó la hora de que Colombia sea el país de la belleza, el centro de la tierra, porque somos el corazón del mundo y a mí me tocó estos meses de ser el presidente del corazón del mundo. ¡Que viva el pueblo de Colombia! ¡Que viva el pueblo campesino del Cesar! ¡Que viva el pueblo campesino de Colombia! ¡Que viva Colombia, país de la belleza! ¡Que viva la República Democrática de Colombia! Gracias por haberme escuchado. Acompañar al presidente y a decirle al Congreso de la República que el pueblo colombiano se cansó, que el pueblo colombiano no es más un lacayo de estos politiqueros de mierda. Se le acabó. Aquí estamos y para adelante es que vamos con esta consulta popular. Viva el gobierno del cambio, vivan los pueblos indígenas y hasta que la dignidad se haga costumbre. Suscríbete en Petro Noticias, sigue en nuestras redes sociales y que Dios los bendiga. Y firme siempre, ni un paso atrás. El pueblo ni un paso atrás. Ahora sí, le llegó la hora al pueblo. Para responderle al Congreso, exactamente a la Comisión Séptima del Senado, la esperanza que no muere, la dignidad de un pueblo que se cansó de agachar la cabeza y se para altivo de tú a tú. La codicia es tan grande en Colombia y tan sanguinaria que quiere convertir a cada trabajador joven y viejo del campo y de la ciudad en un esclavo. Indigno, vamos a votar que el día termina a las 6. Todo aquel o aquella que trabaje después se le paga el doble por hora. Oiga, y el pueblo colombiano quiere que el campesino y la campesina, después de gastar toda su vida bajo el sol y sobre el surco, alimentando a la humanidad, tengan una pensión. Si estamos peleando porque las mujeres reciban una pensión una vez la edad llegue, así hayan sido amas de casa o campesinas, porque igual son trabajadoras, o es que criar hijos no es trabajo, ¿o qué? ¿Qué acto de injusticia es ese? La consulta popular es para que la gente vote por sus derechos, los más simples. Lo vamos a demostrar. Es la hora del pueblo, es la hora de Colombia, es la hora de la esperanza, es la hora de la libertad y de la dignidad. Por favor, ayúdanos compartiendo en tus grupos WhatsApp, Facebook, Telegram.